El agua siempre ha sido símbolo de vida, pero también de advertencia. Desde los primeros asentamientos humanos, los ríos han sido venerados, temidos y respetados. Porque aunque desde la orilla parezcan tranquilos, hay corrientes que no se ven, temperaturas que no se perciben, y peligros que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Ahora, ¿qué pasaría si existieran ríos donde 5 minutos fueran demasiado tiempo para sobrevivir? Donde el error más pequeño no deja margen para corregirse. Hoy te invito a un recorrido inquietante por 5 ríos donde la naturaleza no negocia, y donde entrar puede significar no volver jamás. Imagina avanzar entre la selva, con el aire pesado y húmedo pegándose a tu piel. Todo parece normal, hasta que lo ves, vapor elevándose desde el agua, como si el río respirara. No hay volcanes cerca, no hay explicación lógica inmediata, pero el calor se siente incluso antes de acercarte. Ese lugar existe y se llama Xanay-Timpixca, en lo profundo de la selva de Perú, donde el aire es tan denso que parece susurrar secretos antiguos y donde la luz del sol apenas logra atravesar la espesura, existe un lugar que desafía toda lógica humana, un río que hierve. El río Xanay-Timpixca no es una historia inventada ni una exageración de viajeros, es real, y su existencia ha desconcertado tanto a científicos como a comunidades locales durante generaciones. Imagina caminar entre árboles gigantes, escuchando el eco lejano de la selva, hasta que un sonido extraño comienza a aparecer. No es el canto de aves, ni el rugido de animales. Es algo más inquietante. Es el sonido del agua, burbujeando. Sus aguas pueden alcanzar temperaturas cercanas al punto de ebullición. No es una exageración ni una leyenda. Animales han muerto al caer accidentalmente, literalmente cocidos por el calor extremo. Un simple paso en falso sería suficiente para que la piel humana comience a sufrir quemaduras en segundos. Los habitantes locales lo consideran sagrado. No es solo un río, es un límite, una advertencia viva. Algunos creen que es custodiado por fuerzas que no deben ser perturbadas. Ahora piensa esto, si cayeras dentro, ¿tu mente alcanzaría a procesar el dolor antes de que tu cuerpo deje de responder? Pero no todos los ríos matan con calor. Algunos lo hacen en silencio. En el corazón de África fluye el río Congo, un gigante oscuro que guarda secretos bajo su superficie. A simple vista puede parecer navegable en ciertos tramos, pero debajo ocurre algo que pocos logran comprender completamente. Corrientes profundas se mueven en direcciones opuestas, creando una especie de laberinto invisible. Incluso nadadores experimentados han desaparecido sin dejar rastro. No hay lucha, no hay gritos, solo un instante, y luego nada. Se cree que en algunas zonas la presión y la velocidad del agua pueden arrastrar a una persona hacia el fondo en segundos, sin posibilidad de escapar. Los pescadores evitan ciertas áreas, no por superstición, sino por experiencia, y surge una pregunta inquietante. ¿Cuántas cosas han sido arrastradas por ese río que nunca volvieron a salir? Ahora viajemos a un lugar donde el peligro no es la fuerza, sino la composición misma del agua. El río Tinto parece sacado de otro mundo. Sus aguas rojizas, cargadas de minerales y metales pesados, crean un paisaje que parece más cercano a Marte que a la Tierra. Durante siglos, la actividad minera ha transformado este río en un entorno extremadamente ácido. Su pH puede ser comparable al de sustancias corrosivas. El contacto prolongado puede dañar la piel, los ojos, incluso los tejidos internos si se ingiere. Pero lo más perturbador no es su toxicidad, es que hay vida en él. Microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones que serían letales para casi cualquier otra forma de vida. Adaptaciones extremas que desafían lo que creemos posible. Entonces, la duda aparece lentamente. Si la vida puede transformarse para sobrevivir en un entorno así, ¿hasta dónde puede llegar esa adaptación? No es casualidad que agencias como la NASA hayan puesto sus ojos en este río. El río Tinto se ha convertido en un laboratorio natural para estudiar condiciones similares a las de Marte. De hecho,
Muchos científicos creen que si hay vida en el planeta rojo, podría parecerse a la que habita en estas aguas aparentemente muertas. Entonces, surge una pregunta inquietante. ¿El río es rojo por la mano del hombre o siempre lo fue? ¿Estamos viendo un fenómeno natural extremo o el resultado de siglos de explotación que alteraron su esencia? Porque a medida que el río avanza lentamente, su apariencia no cambia. Sus aguas densas, oscuras, parecen ocultar algo más que minerales. Hay quienes afirman que el río Tinto tiene un silencio particular, una atmósfera pesada que inquieta incluso a quienes lo visitan por primera vez. No es solo su color, es la sensación de estar frente a algo que no debería existir. Y aún más inquietante, si este río puede existir en la Tierra, ¿cuántos otros lugares similares podrían existir en el universo esperando ser descubiertos? Ahora cambiamos de escenario, pero no de peligro. El río Amazonas no necesita presentación, pero su verdadera amenaza va mucho más allá de su tamaño. Su fuerza es implacable. Sus corrientes pueden arrastrar incluso a los nadadores más fuertes, llevándolos a zonas donde la orientación se pierde completamente. Pero no es solo el agua. Bajo la superficie, el ecosistema está lleno de depredadores. Piraña, anaconda, caimán, criaturas que reaccionan al movimiento, al ruido, a la presencia. Y en medio de todo eso, la visibilidad es casi nula. Si alguien cae, no solo lucha contra el río, sino contra todo lo que vive en él. Exploradores han hablado de zonas donde el agua parece vibrar, como si algo se moviera en las profundidades de forma constante. No siempre visible, no siempre identificable. ¿Es solo biodiversidad o algo más que aún no comprendemos? Aunque el río Amazonas no es solo un río, es una presencia viva, un latido constante que recorre el corazón de América del Sur con una fuerza que desafía la imaginación humana. Desde sus remotos orígenes en los Andes hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, este coloso de agua dulce ha sido testigo de historias que nadie ha logrado contar por completo. Porque el Amazonas no se deja conocer fácilmente. El Amazonas se siente, se respira y a veces se teme. Y finalmente, llegamos a un río donde el peligro es creado por el propio ser humano. El agua debería ser sinónimo de vida, pero en el caso del río Citarum parece haberse convertido en algo completamente distinto, algo que respira, que se mueve, que guarda secretos que nadie quiere mirar demasiado de cerca. Dicen que todo comienza en las montañas de Java Occidental, donde el río nace puro, casi cristalino, como si todavía no supiera lo que le espera más adelante. Allí, el sonido del agua es suave, casi hipnótico, pero mientras avanza, algo cambia. No de golpe, no de forma evidente. Es una transformación lenta, silenciosa, como si el propio río estuviera siendo corrompido paso a paso. El río Citarum es considerado uno de los más contaminados del planeta. Su superficie puede estar cubierta por una capa de residuos tan densa que en algunos tramos parece tierra sólida, pero no lo es. Debajo, el agua está cargada de químicos industriales, bacterias y desechos tóxicos. Entrar en contacto con ella puede causar infecciones severas en cuestión de minutos. Respirar cerca del río durante mucho tiempo también puede ser perjudicial. Y aún así, hay personas que viven allí, lo utilizan, lo cruzan, dependen de él, lo que genera una pregunta aún más perturbadora. ¿Qué sucede cuando el ser humano se acostumbra a convivir con algo que debería evitar? Porque más allá de la contaminación visible, hay algo más profundo, casi invisible, que inquieta. Estudios han revelado niveles alarmantes de toxicidad, pero ¿qué significa realmente vivir cerca de este río durante años? ¿Qué efectos tiene en quienes dependen de él diariamente? Hay historias de enfermedades inexplicables, de generaciones enteras afectadas por condiciones que parecen no tener una causa clara, o que tal vez nadie quiere confirmar del todo. Son 5 ríos, 5 formas diferentes de desaparecer. El calor que quema, la profundidad que arrastra, la acidez que corroe, la vida salvaje que acecha y la contaminación que envenena. Todos distintos, pero con algo en común.
No fueron hechos para ser desafiados y, sin embargo, seguimos acercándonos. Tal vez porque en el fondo hay algo en lo desconocido que nos atrae más de lo que nos asusta. Algo que nos empuja a mirar más de cerca. Incluso cuando sabemos que no deberíamos. La próxima vez que estés frente a un río, escucha con atención. No solo el sonido del agua, sino lo que podría estar ocultando. Porque algunos ríos no solo fluyen, algunos esperan.